Durante la época colonial se veían por las calles de la Lima virreinal a mujeres que cubrían con un manto su cabeza y su rostro, dejando al descubierto solo uno de sus ojos. Estas mujeres fueron y son conocidas como las tapadas limeñas. Se desconoce con exactitud cómo llegó al Perú esta clase de vestimenta. Se cree que con la llegada de los españoles a la Lima colonial también se marcó la llegada y el uso de rebozos, chales, mantillas y del manto que cubría la cabeza de las mujeres, aunque otros consideran que incluso fueron personas pertenecientes a la cultura árabe quienes llegaron a Perú durante el siglo XVI e influyeron en la comida, folclore y vestimenta. El concepto más aceptado habla de la influencia árabe en la cultura española, que luego también influenciaría la cultura peruana. Lo que sí está claro es que durante los primeros años de la fundación de la ciudad de Lima ya se veían en sus calles mujeres con el manto en sus cabezas, y ya para el año 1590 era muy común ver en las calles a las tapadas. Las tapadas limeñas era como se referían a la mujer limeña que durante la época de la colonia cubría su cabeza y gran parte de su rostro con un manto. Su vestuario constaba de la camisa, las enaguas, la saya, el manto, el chal, medias de seda y zapatos forrados en tela. La saya era una falda hecha de seda gruesa en colores como negro, azul, verde o naranja. Tenía pliegues que le daban elasticidad e iban forradas con algodón para darles firmeza. Esta prenda tuvo diferentes diseños a través del tiempo. El primero fue la saya encanutada. Esta era ajustada al cuerpo, desde la cintura hasta el tobillo, y en algunos casos tan estrecha que era difícil caminar y subir escaleras con ella. Este diseño fue quizás el que más llamó la atención y el que hizo que algunos consideraran que las tapadas lucían una imagen provocadora. Después surgió la saya desplegada, que se ceñía en la cintura con la ayuda de un cinturón. Era de corte amplio y acampanado y caía hasta los pies. Y la saya de tiritas, similar a la anterior, pero la falda estaba cortada en tiras y se usaba en determinadas fechas religiosas para expresar un carácter de pobreza. Como dato curioso, durante la República las mujeres elegían el color de la saya dependiendo del candidato político al que apoyaban. Después iría el chal, que en ocasiones era la parte más lujosa del vestuario, pues algunos incluso llegaban de China. Generalmente eran de colores claros y se ponían en medio de la camisa y el manto, el cual era de seda en color negro, estaba sujeto a la cintura y subía por la espalda de manera que la mujer lo sostenía de los extremos y ocultaba su rostro dejando ver solo un ojo, haciendo que fuera prácticamente imposible saber quién era la mujer que estaba bajo esta prenda. Y fue precisamente esta característica la que le dio a la mujer limeña una clase de libertad que no había tenido antes. Las tapadas eran mujeres que tenían una vida común y cotidiana, y además pertenecían a cualquier clase social, solo que al salir de casa con el manto en su rostro podían ocultar su apariencia, su estatus social y su identidad. Así que ellas aprovecharon esto para ver o contemplar lo que quisieran y hablar y actuar de una forma que jamás podrían si tuvieran el rostro descubierto. Al estar tapadas, nadie las reconocería, a menos que la mujer tuviera alguna característica notable. Algunas actuaban coquetamente, otras se paseaban tranquilamente por la calle en la tarde o en la noche, visitaban amigos, iban a la iglesia, a bailes, al teatro y caminaban por los mercados y la plaza. Como dato curioso, se cuenta que el vestuario de las tapadas causó ciertas situaciones llamativas, o para algunos divertidas. Una de estas fue que en ocasiones algunos maridos cortejaban a sus esposas desconociendo que eran ellas quienes estaban tras el manto. Se considera que el hecho de que las mujeres pudieran ocultar su rostro les daba cierta independencia en sus actos, pues no tenían que preocuparse por lo que pensaran u opinaran los demás. Incluso se conoce que las tapadas, gracias a su atuendo, influyeron en el ámbito político, participaron en intrigas en la corte virreinal y en las guerras de independencia llevaron mensajes y esparcieron rumores. También se dice que ellas llenaban los balcones del Senado y Cámara y presionaban en la toma de decisiones. En 1833, la escritora Flora Tristán
se sorprendió de que las mujeres en Lima pudieran aparecer tapadas en casi cualquier escenario público y de la libertad que esta acción les daba. También relataba cómo se podía ver a estas mujeres en los teatros fumando al igual que los hombres, hábito que décadas más tarde, cuando ya habían desaparecido las tapadas, sería considerado impropio para las mujeres. Básicamente, las limeñas tenían una vida cotidiana más allá del hogar y que se desarrollaba sin la compañía masculina, pues podían salir solas a la calle, y esto gracias a que su rostro estaba tapado. Si las tapadas encuentran algunas personas con quienes deseen conversar, les hablan, las dejan y son libres e independientes en medio de la multitud, aún más de lo que son los hombres con el rostro descubierto. Algunos no veían con buenos ojos este vestuario, como las autoridades civiles, religiosas e incluso algunos maridos, que criticaban y condenaban esta forma de vestir, ya que la consideraban provocadora. Además, se quejaban del hecho de que en la calle el padre no podía reconocer a su hija, ni el marido a su esposa, ni el hermano a la hermana, pues todas las mujeres lucían igual. La iglesia decía que este vestuario era una ofensa para Dios e intentaba prohibir su uso. En Corpus, Viernes Santo o en cualquier otra ocasión en la que se realicen procesiones solemnes desde la iglesia, ninguna mujer se pasee por la calle o se asome a la ventana con el rostro cubierto. Esta prescripción ha de ser acatada por todos so pena de excomunión inmediata, para que con la frivolidad femenina no distraigan al pueblo del culto a Dios, sino que más bien testimonien con vestimenta y gesto religioso y modesto la fe y piedad interior. Cuando las mujeres se enteraron de la mencionada prohibición por parte de la iglesia, se armó un gran alboroto, que hizo que el arzobispo tuviera que aplazar su decisión, consiguiendo solo que las damas asistieran sin manto a la procesión del Viernes Santo. Mientras que por el lado civil fueron varios los virreyes que también buscaron prohibir el uso del manto en el rostro, imponían multas y reclamaban que las mujeres debían vestir con modestia y sencillez. Pero estas medidas no tuvieron éxito, como lo relataba Juan de Mendoza y Luna, tercer marqués de Montes Claros y virrey del Perú de 1607 a 1615. Han murmurado que no se les quiten los rebozos. Algunos de mis antecesores quisieron intentarlo. Su diligencia mostró la imposibilidad de conseguirlo sin algún efecto. Yo me rendí a la dificultad y por menos animoso lo dejé correr, encargando a estos predicadores que persuadan a que no las consientan andar tapadas, y como he visto que cada uno no puede con la suya, he desconfiado de poder con tantas. Años más tarde, el 4 de diciembre de 1624, el virrey, marqués de Guadalcázar, emitió de nuevo una prohibición más severa contra el uso del manto. En vista de haber sido olvidadas poco a poco las prohibiciones reales contra la costumbre de las mujeres de taparse el rostro, para gran escándalo de los piadosos que eran perturbados en las iglesias, en las procesiones y en otras festividades religiosas por las tapadas, a propuesta de los cabildos civiles y eclesiásticos se ordena: ninguna mujer, de cualquier rango o condición social, debe aparecer en adelante cubierta con pañolón o manto en las calles, en los paseos públicos a pie, en coches o en literas. Tampoco está permitido mostrarse así en los balcones y en las ventanas. Todas deben mostrar sus rostros descubiertos, especialmente en la iglesia, en las procesiones y en los conventos. Cualquier mujer noble que fuera encontrada con el rostro cubierto perderá su velo, pagará 60 pesos de multa y será castigada con 10 días de prisión. Las negras, mulatas y mestizas deben pagar la misma multa y tendrían 30 días de prisión. Las mulas de una carroza en la que viajasen tapadas serán decomisadas. Cualquier hombre que dirija la palabra a una tapada debe pagar 100 pesos de multa. Y como esta, fueron varias las prohibiciones que siguieron apareciendo y que a su vez siguieron siendo rechazadas por las mujeres de Lima. Así que las tapadas continuaron paseándose por las calles, logrando evadir cada una de estas ordenanzas y declaraciones religiosas, afirmando que el manto evitaba que el sol oscureciera su piel, que así podían visitar a los enfermos y realizar otras obras de caridad sin ser reconocidas.
Incluso se cuenta que en alguna ocasión, en señal de protesta contra las prohibiciones, las tapadas prefirieron dejar de salir de sus casas. Sumado a que se dice que estos intentos de prohibición solo impulsaron aún más la popularidad de esta indumentaria, que contaba con cierta aceptación general. Flora Tristán contaba: aquel que osara quitar a una mujer con saya el manto que le ocultaba el rostro por completo, a excepción de un ojo, sería perseguido por la indignación pública y severamente castigado. Pero finalmente fueron las nuevas modas las que lograron lo que los múltiples intentos de prohibición no pudieron hacer en 300 años. A mediados del siglo XIX y 3 siglos después de su aparición, el manto y la saya empezaron a desaparecer poco a poco de la vestimenta de las mujeres de Lima, debido a que las clases altas empezaron a imitar la popular moda francesa, que era considerada la moda más elegante y moderna del momento, haciendo que la imagen de la tapada limeña fuese vista como sinónimo de decadencia y atraso. Incluso cuando aparece la fotografía, la tradición de las tapadas ya había desaparecido de las calles de Lima. Solo se las veía en ocasiones especiales como en las procesiones, cuando las damas limeñas lucían su vestimenta tradicional. Un escritor chileno comentaba: la élite de Lima ya no es limeña, puesto que tanto hombres y mujeres han optado por vestir a la usanza de la culta Europa. El historiador Juan Bromley opinaba que el sombrero francés había sido el principal causante de que el vestuario de las tapadas fuera dejado de lado. Decía: en contraposición a la era de las tapadas, se inicia ahora la época de las destapadas. Así fue como a finales del siglo XIX, la coqueta y misteriosa imagen de las tapadas limeñas fue reemplazada por la imagen de sofisticadas mujeres que no era muy diferente a la imagen de las mujeres europeas o norteamericanas de la época. Pero a pesar del cambio en la moda, las tapadas limeñas ya habían marcado su lugar en la historia. En la década de 1830 se conocían opiniones diversas sobre las tapadas limeñas. Flora Tristán resaltaba que gracias al manto en su rostro, las mujeres limeñas contaban con cierta libertad que no tenían las mujeres europeas, que estaban sujetas a normas de moda y normas sociales. Por otro lado, el naturalista francés Alcide d'Orbigny consideraba que las tapadas mostraban la decadencia del país y estaba en contra de que, según él, ellas pudieran conspirar libremente hasta en contra de sus propios maridos. Y otros autores incluso advertían y mencionaban su temor a encontrar tras el manto a una mujer que no fuera de su agrado. En la década de 1840, el pintor peruano Ignacio Merino le presenta las tapadas al pintor alemán Johann Maurice Rugendas, quien las describe como un modelo de belleza y misterio. Y fue aquí cuando algunos empezaron a resaltar a la tapada limeña como una imagen y símbolo del nacionalismo criollo. Tiempo después, y a pesar de su desaparición, a principios del siglo XX en el ámbito artístico peruano se empieza a notar una nostalgia por el pasado virreinal de Lima, pasado que los artistas evocan con la imagen de la tapada limeña. La figura de la tapada se convirtió en un símbolo de identidad local, siendo mencionada en varias fuentes históricas y literarias, e ilustrada por varios artistas. Para algunos, la tapada es actualmente el símbolo más importante de la Lima antigua. Incluso recientemente en las calles del centro de Lima se podían ver estatuas de tapadas intervenidas por distintos artistas peruanos. Así fue como el manto, que se supone era signo de recato y modestia, fue usado por estas mujeres para expresar coquetería, picardía, decir lo que pensaban, participar de la vida pública y de las decisiones de su país. Y esta fue la historia de las tapadas limeñas, mujeres a las que su rostro cubierto les dio libertad. Sin ningún temor de ser desmentida, puedo afirmar que las limeñas con ese traje serían proclamadas las reinas de la tierra, si bastara la belleza de las formas y el encanto magnético de la mirada para asegurar el imperio que la mujer está llamada a ejercer. Flora Tristán, 1838.